El año 2021 ha sido un año extremadamente bueno para la bolsa de valores y las acciones han llegado a nuevos récords. Solo para que se den una idea, ahora que se está finalizando el año, en los Estados Unidos el S&P 500 dio un retorno de alrededor de 27%. El Nasdaq 100 dio un retorno de alrededor de 27% también. El Dow Jones dio un retorno de alrededor de 18%. Y el índice global MSCI All Countries World Index, con las empresas más grandes del mundo, dio un retorno de alrededor de 16%. Imagínense, eso significa que en promedio las bolsas más grandes han generado retornos de alrededor de 20% en este año. Para que se den cuenta, en un contexto histórico, eso significa que el año 2021 va a ser uno de los mejores años que ha visto la bolsa de valores en las últimas décadas. No obstante, como ustedes sabrán, el año 2021 acabó sus días con mucha turbulencia. Hay riesgos muy serios en la economía y en las próximas semanas y meses ustedes van a ver en las noticias un montón de predicciones para el año 2022. Y la gran pregunta aquí es: ¿dónde debería invertir mi dinero en el año 2022? En este video yo te voy a hablar sobre las mejores acciones que yo voy a estar comprando en el año 2022. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te voy a explicar las tendencias, riesgos y eventos más importantes que vamos a ver en el año 2022. Luego, a consecuencia de estos eventos, te voy a explicar por qué yo he elegido empresas claves para invertir. Ahora, digo las acciones que yo voy a comprar porque yo no te puedo decir dónde tú deberías invertir tu dinero. Así que, por favor, no inviertas a ciegas, investiga y por favor no interpretes mi análisis como asesoramiento financiero. Entonces, empecemos viendo qué es lo que predice el banco más icónico y respetado en Wall Street: Goldman Sachs. Según Goldman Sachs, el S&P 500, es decir, las 500 empresas más grandes en los Estados Unidos, en conjunto van a subir un 11.7%. 11.7% es un poco menos de la mitad del rendimiento que vimos en el año 2021. No obstante, esta es una cifra muy atractiva. Por lo tanto, en general, se espera que la bolsa va a seguir subiendo, pero existen muchos riesgos y eventos importantes que van a pasar. Y eso me lleva al primer evento más importante que vamos a ver en la economía en el año 2022, la inflación. La inflación en los Estados Unidos ha llegado a nuevos récords, como verán en este gráfico. Hemos visto niveles de inflación de alrededor de 6 a 7% cada mes, cifras que no se han visto desde hace más de 30 años. Y acuérdense, la inflación significa que los precios al consumidor suben. Si desean saber por qué esta inflación está ocurriendo, les recomiendo que miren los videos en mi canal. Pero, en simples palabras, la inflación está a estos niveles gracias a la impresión de dinero, gracias a que los estadounidenses tienen más ahorros que nunca, gracias a la crisis logística y también gracias a la crisis de microchips. Todas estas causas han hecho que absolutamente todo suba de precio y se estima que la inflación probablemente continúe en el año 2022. Y ya que la inflación es una plaga económica que se come tus ahorros, yo estoy viendo en invertir mi dinero en las empresas que les va bien durante la inflación. Normalmente las empresas de comidas, empresas de recursos naturales y también empresas de bienes raíces se benefician en periodos inflacionarios. La razón por qué es porque todas estas empresas están involucradas en la producción o venta de los productos que consumimos todos los días. Si la inflación sube, los precios de estas cosas también va a subir. En este caso, las empresas que más me atraen son las empresas de comidas y empresas petroleras. Ejemplos de empresas que yo veo atractivas y de bajo riesgo son la multinacional británica de comida Unilever, el gigante de productos de supermercados The Kraft Heinz Company, otro gigante productor de comidas estadounidense General Mills, la empresa petrolera ExxonMobil y la empresa petrolera holandesa Shell. Ahora, empresas de alto riesgo en estos mismos rubros que yo veo que son interesantes son la brasileña petrolera Petrobras y la empresa que fabrica productos vegetarianos Beyond Meat. Todas estas las veo con un valor atractivo y probablemente tengan buenos retornos en un periodo inflacionario. Ahora, si continuamos un poco con el tema de la inflación,
quisiera hablarles de la Reserva Federal. En el año 2022, absolutamente todos los inversionistas van a estar mirando qué es lo que hace la Reserva Federal. Durante la pandemia, la Reserva Federal empezó a imprimir dinero como nunca antes y también bajó los intereses bancarios centrales a 0%. Esto lo hicieron para estimular a la economía. No obstante, ahora que la economía está creciendo, los niveles de desempleo están bajando y la inflación se disparó, la Reserva Federal ha anunciado que van a dejar de imprimir dinero poco a poco hasta no imprimir más y también van a subir los intereses bancarios. Esto va a causar mucha inestabilidad en la bolsa de valores y yo me espero bastante turbulencia. Muchos inversionistas están con miedo que si la Reserva Federal sube los intereses bancarios, esto va a hacer que los intereses de las deudas suban demasiado. No obstante, hay una industria que verdaderamente se beneficia con esta subida de intereses: los bancos. Acuérdense, los bancos ganan dinero al dar créditos y cobrar intereses. El dinero que ellos prestan normalmente es gracias a los depósitos que hace la gente en sus cuentas de ahorro. Y hoy en día el interés de las cuentas de ahorro está extremadamente bajo, casi en 0%. Por lo tanto, si los intereses de los créditos suben, pero los intereses de cuentas de ahorro se mantienen en casi cero, los bancos van a tener un margen de ganancia altísimo. Por lo tanto, yo estoy queriendo invertir mi dinero en bancos de bajo riesgo, como el banco Citigroup, el banco innovativo Charles Schwab, el gigante Bank of America y el banco español Santander. Ahora, nuevamente, quisiera que sigamos hablando de la inflación, pero también de la reapertura de la sociedad. Como ustedes sabrán, la pandemia sigue a toda marcha y la nueva variante va a causar incertidumbre en la economía. No obstante, si hay algo que nosotros hemos aprendido en estos 2 años de pandemia, es a poder lidiar con el bicho. Y durante esta pandemia, muchos sectores de la economía han sufrido muchísimo. Sectores como el del turismo, las líneas aéreas, casinos y edificios de oficinas se han visto muy afectados. En especial, el sector que más me interesa es el sector de oficinas, ya que muchísimas personas tuvieron que empezar a trabajar desde casa. Muchos inversionistas dejaron de invertir en edificios de oficinas. En promedio, las empresas que son dueñas de edificios de oficinas están con un valor entre un 15 a 25% menos que antes de la pandemia. Esto me parece una exageración, especialmente tomando en cuenta que, en promedio, las demás empresas en la bolsa han subido un 50% desde antes de la pandemia. Luego, en periodos inflacionarios, los activos que normalmente se benefician y protegen tu dinero son los bienes raíces. Por lo tanto, yo creo que las empresas de oficinas son una excelente inversión y aquí estoy viendo a las siguientes acciones: Boston Properties, que son dueños de edificios de oficinas lujosas en las mejores ciudades de los Estados Unidos; Alexandria Real Estate, que es una empresa dueña de oficinas que alquilan a laboratorios y empresas de medicina; y finalmente SL Green Realty, que son dueños de las mejores oficinas en Nueva York. Es más, aquí yo tengo la mayoría de mi dinero invertido, es decir, en oficinas. Pero ahora quisiera hablarles de otro sector que va a ser una tendencia en el año 2022, la medicina. Gracias a la nueva tecnología de vacunas mRNA, la industria médica está viendo un boom de nuevas terapias. Se habla de terapias contra el cáncer, que te protegen contra las enfermedades autoinmunes, y terapias para las personas con enfermedades cardíacas. Las aplicaciones de este tipo de tecnologías mRNA es muy interesante y la demanda por medicina en las próximas décadas va a ser enorme. ¿Por qué digo esto? Pues porque la generación más grande que ha visto la historia, los baby boomers, ahora se están envejeciendo y estas son personas que van a vivir mucho tiempo y tienen mucho dinero. Por lo tanto, la demanda por ese tipo de terapias se va a disparar. Las empresas que más me interesan en este rubro es la famosa BioNTech, que creó las vacunas contra el bicho, y también Moderna. Estas son empresas de bajo riesgo, pero también estoy viendo empresas de más alto riesgo como Arcturus Therapeutics, que también fabrica este tipo de vacunas, y también CRISPR Therapeutics, una empresa que ha bajado muchísimo de valor en los últimos 12 meses. Finalmente, en general, yo también estoy echándole un ojo de vez en cuando a las empresas farmacéuticas como Pfizer y al gigante británico sueco AstraZeneca. Y bueno, finalmente, les quisiera hablar de otro tema que vamos a ver mucho en el año 2022,
la agricultura. Les recomiendo que vean mis videos donde explico por qué ultramillonarios como Bill Gates y Jeff Bezos están comprando tierras agrícolas. Las tierras agrícolas se están valorizando como nunca en todo el mundo. El mundo está cada vez más y más hambriento por comida y es probable que el precio de los granos como la soya, el trigo, el arroz y muchos más van a subir a nuevos récords en los próximos años. Y como les explicaba, la inflación va a ser un tema dominante en el año 2022. Por lo tanto, para bajar mis riesgos, diversificar mi portafolio y sacarle provecho a esta tendencia en la agricultura, yo he estado investigando muchas empresas interesantes. Hay una empresa llamada Adeco Agro que tiene su sede en Luxemburgo, pero opera en América del Sur produciendo caña de azúcar, etanol, ganadería, pero también lecherías. Luego, hay otra empresa estadounidense muy interesante que se llama The Mosaic Company, que produce y distribuye fertilizantes en todo el mundo. Otra empresa que me interesa se llama Fresh Del Monte Produce, que producen todo tipo de frutas como bananas, piñas, mangos y muchas más. Y finalmente, otra acción que me es muy interesante es la de Deere & Co. A ustedes probablemente les suene la empresa John Deere. Esta es una empresa que fabrica equipo para agricultura y el campo. A esta empresa le ha ido muy bien y cuando la industria de agricultura está en su auge, a ellos les va extremadamente bien. Así que esas son las acciones que yo voy a estar monitoreando y comprando en el año 2022. Ahora, quisiera hacerte una pregunta muy interesante. La bolsa normalmente cae cuando hay los eventos llamados los cisnes negros, es decir, eventos que nadie se ve venir pero que son devastadores. ¿Tú crees que vamos a ver un cisne negro en el año 2022? Y si lo vemos, ¿cómo va a ser? Dame tu mejor predicción para la economía en el año 2022 aquí abajo y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te hablo sobre el conflicto entre China y Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.